Ofrece la innovación que el consumidor necesita y pide. Y lo más sorprendente de todo esto es que todos nosotros nos beneficiamos de ello. No competimos el uno contra el otro. Participamos del Festival de los Bienes Comunes, y como resultado de ello, podemos ver cómo la innovación se está acelerando. Ya ha adquirido una velocidad de vértigo y sigue acelerándose. Coge un ecosistema abierto y descentralizado con un festival de los bienes comunes, de código abierto, de estándares abiertos, de redes abiertas, y la inteligencia e innovación trasladadas en todas sus formas a los extremos de la red, de manera que los usuarios tomen el control sobre lo que ellos mismos innovan, y sobre cómo invierten su tiempo, dinero y espíritu en esta tecnología. Pon esto frente a un sistema cerrado controlado por un proveedor central, cuyo permiso es necesario para poder innovar, y quien únicamente innovará con el objetivo de excluir y competir con el resto de las compañías. Bitcoin y sus derivados se terminarán por imponer. La gente me pregunta, bien, ¿qué sucedería si Goldman Sachs construyera Goldman Sachs Coin? Y yo les digo, dejarles construirlo. Si su solución es realmente abierta y descentralizada, habrán probado la eficacia de la filosofía Bitcoin, y entonces podremos irnos todos a casa declarando la victoria. Si por el contrario su solución es cerrada y no permite la innovación abierta, en pocos meses se estancará, mientras que nosotros continuamos acelerando con más y más innovaciones, alimentándonos mutuamente de nuestras invenciones. Esto no hay modo de detenerlo. Es por eso que estoy tan encantado de estar en el espacio Bitcoin, una red tonta que pone toda la inteligencia e innovación en sus extremos, para que podamos innovar sin tener que pedir permiso a nadie, y podamos participar en este increíble festival de los bienes comunes. Gracias. Capítulo 6. Inversión de infraestructura. Zurich Bitcoin Meetup, Zurich, Suiza, marzo de 2016. Enlace al vídeo, http://3ubs.youtube.com/watch_v5K70MCCF2M http://watch_v5K70MCCF2M. Hoy quisiera hablar acerca de un concepto al que me gusta llamar inversión de infraestructura. Voy a hablar sobre cómo las cosas se transforman cuando una nueva tecnología tiene que echar a andar sobre infraestructuras antiguas, y sobre cómo eso crea un conflicto, una presión que finaliza en una inversión de infraestructura. 6.1. Nuevas tecnologías sobre infraestructuras antiguas. Bitcoin es nuevo. Bitcoin es diferente. Cuando utilizo el término Bitcoin aquí, estoy hablando en el sentido más amplio. De lo que estoy hablando es de plataformas descentralizadas apoyadas en red. Estas plataformas pueden ser utilizadas para monedas, pagos, y otras aplicaciones basadas en la confianza. La plataforma podría ser Bitcoin, o alguna otra. En esta charla utilizaré el término Bitcoin para referirme a toda esa categoría que se ha creado. Es nuevo y de alguna manera estamos tratando de sobreexplotarlo frente al sistema bancario existente. El resultado es confuso. No solo es confuso, sino que además da alas a aquellos que apoyan el sistema bancario tradicional para decir, mira, no funciona. Es lento. No funciona tan bien. Esto no es nuevo. Este es un fenómeno que sucede siempre que aparece toda nueva tecnología disruptiva. En sus primeros años de adopción tiene que apoyarse en las tecnologías existentes, a las que termina desplazando. Echemos la vista atrás para ver cómo funcionan realmente estas cosas. Cuando leéis sobre tecnologías disruptivas pasados unos 20, 30 o 40 años en el futuro, todo se ve de otra manera. Esto es obvio ya que la comprensión retrospectiva proporciona claridad. Por ejemplo, todo el mundo piensa que los automóviles fueron un gran invento en su momento. Y por supuesto, la gente da por hecho que cuando aparecieron los automóviles todo el mundo dijo, genial. Ya no necesitamos utilizar caballos. ¿Verdad? Pues esto no es exactamente lo que sucedió. En lugar de eso, lo que la gente por aquel entonces dijo fue, eso es una locura. Esas repugnantes y ruidosas máquinas que probablemente acabarán con todos nosotros, nunca funcionarán. ¿Por qué esos estúpidos ricos jugando con esos locos y ruidosos juguetes quieren usar esas horribles máquinas, cuando tenemos caballos que son estupendos? Esto es lo que en realidad sucede a través de la historia cuando aparecen tecnologías disruptivas.
Aparece la resistencia. La resistencia es la primera reacción. Los que tienen éxito son aquellos que continúan, aunque el resto de la sociedad les tome por locos, persiguiendo sus locas ideas: automóviles, electricidad, Internet, Bitcoin. Estos locos pioneros, quienes fueron objeto de burlas por parte del resto de la sociedad, por sus alocadas ideas, persistieron. Hasta que todo el mundo pudo ver que lo que estaban haciendo era lo correcto. 6.1.1 Infraestructuras para caballos. Analizando la historia, una de las cosas realmente interesantes para mí es que al principio, la tecnología disruptiva tiene que vivir en un mundo creado para la tecnología que está reemplazando. El primer vehículo que se condujo por una ciudad tuvo que circular sobre caminos usados por caballos, con infraestructuras diseñadas para ellos. Sin señales luminosas. Sin señales de tráfico. Sin pavimento. Hay algunas cosas de los caballos que los coches no tienen. Esos primeros coches eran de tracción delantera. Así, solo dos ruedas giraban. Los caballos son vehículos de 4 patas, lo que les da mucha flexibilidad. Además, cuentan con un gran autoequilibrio. Existían caminos diseñados para caballos y no estaban pavimentados. Algunos de ellos tenían adoquines, pero la gran mayoría de los caminos no estaban pavimentados. Tampoco eran caminos secos. Por lo general estaban cubiertos de barro y defecaciones de caballo, porque eso es algo que los caballos suelen hacer. Este es el difícil entorno en el que los primeros automóviles tuvieron que ponerse a prueba. Aquello no comenzó con un sí, genial, hemos inventado el automóvil. Permíteme que les demuestre sus capacidades en la autovía. En su lugar, los ricos locos que experimentaban con esta tecnología, conducían sus coches por caminos con profundas imperfecciones y baches, por donde igualmente circulaban los caballos. Por caminos no diseñados para automóviles y a veces muy embarrados. ¿Y qué sucedía? Pues que los coches a menudo se quedaban atascados porque no tenían ni el equilibrio ni las 4 patas de los caballos. Los detractores decían, ya te dije que eso nunca funcionaría. Anda, mírate. Si ni siquiera puedes salir del barro. Además, ¿de dónde vas a sacar gasolina? Solo hay una estación en toda la comarca. ¿Qué pasa si te quedas sin gasolina antes de llegar a la estación? Quiero decir, si tu caballo está hambriento podrías por lo menos seguir avanzando unos cuantos kilómetros, pero si tu loco artefacto se queda sin gasolina, no hay nada que hacer, ahí te quedas. Del barro con esfuerzo quizá logres salir, pero sin gasolina sí que estás completamente tirado. Ese trasto jamás funcionará. 6.1.2 De los caballos a los vehículos. A menudo las nuevas tecnologías al principio tienen que utilizar la infraestructura de la tecnología que eventualmente reemplazarán. Al principio los automóviles se veían obligados a usar los caminos pensados para los caballos. De repente comenzamos a pavimentar esos caminos. Y entonces pasó algo muy interesante. Al pavimentar carreteras y hacerlas adecuadas para los vehículos, la antigua tecnología, los caballos, podían también usarlas. Si quisierais hacer un bonito tour por Zúrich montado a caballo, os puedo asegurar que la experiencia sería perfectamente confortable. Los caballos son más confortables sobre el asfalto como lo son los monopatines, los segways, las motocicletas y las bicicletas, tecnologías todas ellas que entonces no existían. De hecho, para que esas tecnologías pudieran llegar a existir, primero tenía que construirse la infraestructura para los automóviles. Los caminos llanos y pavimentados no solo permiten que el automóvil exista y hacen que montar a caballo sea una experiencia más confortable, sino que además abren la puerta a otras nuevas tecnologías. Ahora tenemos a gente montando en segways, scooters, monopatines, patines, cochecitos de niño y todas esas cosas que andan moviéndose de acá para allá en nuestras transitadas calles. Eso es una inversión de infraestructura. Comienzas con la nueva tecnología echando a andar sobre la antigua infraestructura y con el tiempo, se invierten los roles. Construyes una nueva infraestructura y la antigua infraestructura sigue funcionando sobre la infraestructura que fue creada para la nueva tecnología. Veamos más ejemplos. 6.1.3 Infraestructura para el gas natural.
Una de las grandes cosas de la historia es que algunas de las proclamas más seguras y confiadas, a menudo son ridiculizadas durante siglos porque son auténticamente ridículas. Por ejemplo, cuando la electricidad se presentó durante el World's Fair en París, su alcalde en ese momento dijo: «La electricidad es una moda y tan pronto como cerremos la feria y derribemos la Torre Eiffel, la electricidad se desvanecerá». Error por partida doble. La Torre Eiffel sigue en pie y la electricidad entró en nuestras vidas para siempre. Pero pensad en el momento en el que la electricidad acababa de aparecer, no existía infraestructura. Así que, ¿cómo diablos le pondríais electricidad a una casa? Antes de nada, el único motivo para poner electricidad en tu casa, sería porque fueras uno de aquellos motivados ricos excéntricos. Probablemente una de esas mismas personas que comprarían también uno de esos locos automóviles nuevos. Pondrías iluminación en tus paredes, lo cual sería una locura que seguramente acabaría incendiando tu casa. Ese es el enfoque informativo que los periódicos de la época le daban a la noticia. Escribían sobre cualquier posible suceso referente a viviendas que terminaban incendiadas, relacionándolos con casos de personas que previamente habían dotado de electricidad a sus viviendas. ¿Cuál era la infraestructura existente en ese momento? En aquel entonces, la mayor parte de la infraestructura estaba diseñada para suministrar gas. De hecho, la iluminación por gas en la mayoría de las ciudades era lo más común. Había tuberías que podían transportar gas, originalmente pensadas para iluminar las calles, pero que iluminaban también las viviendas y alimentaban sus calefacciones. No era posible utilizar esa misma infraestructura para transportar la electricidad. No podrías utilizarla para distribuir energía eléctrica a las viviendas. Al principio el único uso que se le daba a la electricidad fue realmente para las fábricas, porque era donde podías hacer mayor uso de ella. Antes de la llegada de la electricidad a las fábricas, éstas utilizaban un enorme motor propulsado por gas situado en una esquina de sus plantas de producción. La energía que este motor producía se distribuía a través de una serie de correas y poleas distribuidas por toda la fábrica, a través de las que era posible mantener en marcha todo tipo de mecanismos utilizados en su cadena de producción. Se trataba básicamente de una turbina de gas. La llegada de la electricidad a las fábricas permitió la distribución de electricidad directamente a todo un conjunto de equipos propulsados por motores eléctricos. Obviamente las fábricas podrían beneficiarse de la electricidad, pero ¿por qué utilizarla en los hogares? ¿Por qué utilizar electricidad cuando ya tenían iluminación y calefacción de gas funcionando perfectamente y no existía una infraestructura adecuada para ella? La infraestructura utilizada para el gas no era reutilizable para la electricidad. Si querías electricidad en las viviendas, no existía otra opción que construir una nueva infraestructura. Entonces vemos el otro aspecto de este caso de inversión de infraestructura, el cual es, que aquellos que apoyaban económicamente el status quo, criticaban los nuevos proyectos basados en electricidad diciendo, no existe una red de distribución eléctrica lo suficientemente grande capaz de crear clientes. Y no hay suficientes clientes que necesiten una red de distribución eléctrica de tales dimensiones. Eso es algo que nunca sucederá. Lo que coincide exactamente con lo que dijeron sobre los coches. Dijeron, no hay suficientes estaciones de gasolina para llenar el depósito de vuestros coches, ni hay suficientes clientes que justifiquen la existencia de tantas estaciones de gasolina. Eso jamás sucederá. 6.1.4 Del gas natural a la electricidad. Entonces la electricidad comenzó a ser utilizada, y la gente descubrió que una vez que has construido la infraestructura necesaria para la electricidad, no solo puedes aprovechar las nuevas capacidades de la electricidad, sino que además puedes seguir utilizando las mismas aplicaciones que ya te proporcionaba la red de gas. Puedes iluminar y calentar, y en algunos casos, con la electricidad, lo puedes hacer de un modo más eficiente. Pero además ahora puedes utilizar cosas nuevas. Puedes utilizar ventiladores, aire acondicionado, utilizar motores eléctricos, batidoras, secadores de pelo y, en términos generales, las casas no se incendian tan a menudo por causa de la electricidad. De nuevo vemos la inversión de infraestructura. Durante los primeros años, tienes que echar a andar sobre la infraestructura antigua. Lo que puede resultar casi imposible. Podrías teóricamente conectar un generador de gas en tu casa, alimentarlo con gas y generar electricidad a nivel local, pero eso no sería muy eficiente. Entonces se construye la infraestructura para la nueva tecnología,
lo que hace que la vieja tecnología resulte bastante más cómoda de usar, la iluminación, la calefacción o los caballos, en el caso de carreteras. Pero además abre la puerta a nuevas aplicaciones antes impensables. Y entonces el mundo cambia. 6.1.5 Infraestructuras para voces humanas. Mi tercer ejemplo es un poco más técnico. Aquí tenemos dos tipos de personas, aquellos que tienen más de 35 años y aquellos que tienen menos. Decidme si reconocéis este sonido. Andreas reproduce el sonido de un módem de acceso telefónico. Los que tenéis menos de 35 años me miráis como si estuviera loco, y los que tenéis más, os oigo decir, es un módem. Yo los he utilizado. Así era como nos conectábamos a Internet. Perdonadme ya que vamos a adentrarnos en historia antigua. Un módem es un modulador de modulador. Es un dispositivo capaz de transmitir datos a través de líneas telefónicas antiguas. Y esta es la cuestión, si os dais cuenta, la línea telefónica es como un camino de tierra sobre el que estuvierais tratando de conducir un coche. Una línea telefónica es un sistema diseñado para transportar voz humana. Cuando era adolescente, las líneas eran aún analógicas y contábamos con sistemas de marcación por pulsos. A veces solíamos intentar reproducir música a nuestros amigos a través de la línea telefónica. Si intentasteis eso alguna vez, seguramente descubristeis que no funciona nada bien. La razón por la que no funcionaba, era porque la banda de frecuencias que permite transportar una línea telefónica es muy estrecha. Como veis, la red telefónica está diseñada para hacer una cosa y solo una cosa. Está altamente especializada, al igual que la red de gas, que distribuye gas a las viviendas, está diseñada solamente para transportar gas. Ni agua, ni electricidad, ni petróleo. Solo gas, ya que está especializada. El sistema de telefonía estaba diseñado para transportar únicamente voz, y la voz humana es muy específica. La frecuencia principal de nuestra voz es de 1 kHz. Estamos cercanos a ese rango, a veces un poco más arriba y otras veces un poco más abajo. Hay personas cuya voz puede ir un poco más allá de ese rango de frecuencias. Los adolescentes tienen voces con frecuencias que incluso a veces no es posible oír. Pero debido al uso especializado de la voz, y dada la dificultad de transmitir voz, especialmente a grandes distancias, los ingenieros redujeron el rango de frecuencias a un rango aceptable. Si permitieras el rango completo de frecuencias, transportarías la voz, pero también transportarías ruidos, interferencias eléctricas a muy altas frecuencias. También escucharíamos zumbidos, interferencias eléctricas de motores a muy bajas frecuencias. ¿Qué sucede si en su línea telefónica se escuchan ruidos estáticos y zumbidos? Se agrega un filtro que corta las bajas frecuencias y otro filtro que corta las altas. Así, la conexión se vuelve más limpia, pero la voz humana suena rara porque está siendo comprimida. Este canal comprimido hace muy difícil la transmisión de datos, porque cuando se transmiten datos se maneja mucha información, lo que se ve limitado al transmitir sobre una banda de frecuencias muy estrecha. El sonido que se oye en el módem son en realidad los dos módems, el remoto y el local, tratando de probar el rango de frecuencias disponibles en esta conexión específica. Todos esos ruidos son los módems diciendo, en diferentes frecuencias, ¿me oyes ahora?, y el otro módem diciendo, te oigo. Tú me oyes a mí, en un sentido y en el otro, una y otra vez, hasta que el rango disponible es establecido. Esta es una manera inapropiada de realizar transmisiones de datos. Básicamente tienes a dos dispositivos hablándose el uno al otro a través de un canal muy estrecho, intentando de alguna manera comprimir tantos datos como sea posible a través de una pequeña y fina tubería. Entonces empezamos a mejorarlos y fueron poco a poco haciéndose cada vez más eficaces en su labor. Las compañías telefónicas no encajaron nada bien este importante cambio, no hemos diseñado nuestras redes para hacer esto. Son el último modelo de una impecable red para las comunicaciones de voz. ¿Qué demonios están haciendo con ella vuestra gente? De hecho, en mi país de origen, Atenas, Grecia, si intentabas realizar una llamada de larga distancia con el módem, lo que oías era el principio de la comunicación entre módems y de repente se escuchaba un clic. ¿Cómo? ¿Qué había sucedido? Te cortaban la línea si detectaban un módem. ¿Por qué? Porque suponía una competencia para la compañía telefónica. Tal y como hacen hoy los bancos que cierran cuentas de compañías especializadas en Bitcoin.
Básicamente lo mismo. ¿Qué argumentaron? Dijeron podríamos desplegar conexiones de fibra para datos, cables coaxiales, conexiones directas de datos sobre altos anchos de banda. Pero sobre todo, nadie necesita tanto ancho de banda porque, ¿qué piensan hacer con tanto ancho de banda? ¿Transmitir voz? Ya tenemos una red para transmitir voz. Y es fantástica. No necesitamos cosas nuevas. En segundo lugar, no tenéis suficientes usuarios como para desplegar cable coaxial. Tampoco tenéis suficiente cable coaxial para crear una base de usuarios. Eso no va a suceder nunca. Exactamente la misma y recurrente respuesta de siempre. 6.1.6 de la voz a los datos. Entonces llegamos a uno de los ejemplos más espectaculares de inversión de infraestructura que jamás haya visto y que pueda recordar. Al principio Internet fue repudiada y puesta en marcha de mala gana sobre líneas telefónicas. Después Internet fue utilizada sobre líneas telefónicas de compañías telefónicas, actuando como proveedores de servicio Internet o ISPs, Internet Service Providers. Entonces, poco a poco sus conexiones más transitadas o backbones fueron evolucionando hacia la transferencia de datos. Cuando quisieron darse cuenta, toda su red se había vuelto digital. Y en ese momento toda su red comenzó a operar sobre Internet, haciendo uso de sus protocolos. Empezaron a realizar sus llamadas de líneas telefónicas sobre Internet. Hoy por hoy, toda llamada telefónica que hagas a cualquier parte del mundo es transportada sobre Internet, con algunas excepciones en los tramos finales de la comunicación en algunos países en desarrollo. Toda una inversión de infraestructura al completo. Resulta que es extremadamente difícil enviar datos a través de una línea telefónica con un ancho de banda estrecho diseñado para voz, pero si invertimos la ecuación, enviar voz sobre una conexión de datos se convierte en algo trivial. ¿Dónde está la diferencia? Una de las redes es altamente especializada. Ella ya ha elegido por ti su aplicación o uso. Su aplicación es transportar voz, transportar datos es la excepción y por lo que es llevada a su límite. La otra red, sin embargo, es muy genérica. Datos significa cualquier cosa, y la voz es solo una forma más de las aplicaciones de datos que es transportada cómodamente. Creo que la última ironía para las compañías telefónicas fue esa cosa tan particular llamada generación de ruido de confort. Si alguno es ingeniero de telefonía, seguramente sabrá de qué estoy hablando. Es la cosa más irónica. Después de años y años de gente de mi edad, acostumbrada a que su línea telefónica tuviera ruido de estáticas de fondo, cuando empezamos a utilizar telefonía celular y líneas telefónicas digitales empezaron a escucharse sin impurezas sonoras, dejaron de tener ruidos. En el momento en el que el interlocutor de la llamada dejaba de hablar, lo que escuchabas era un completo silencio, por lo que la reacción habitual era, vaya, bueno, supongo que habrá colgado. Pero el interlocutor no colgaba. Estaba allí todavía. No había impurezas sonoras de fondo. Entonces las compañías telefónicas inventaron la más brillante tecnología de todos los tiempos, la generación de ruido de confort. Se trata de un dispositivo ubicado en el teléfono del usuario, que comprueba si la conexión se mantiene abierta, y si es así, inyecta ruido estático en el auricular del usuario, solo para hacerle sentir que la otra persona todavía sigue allí. Realmente genera ruido de alta frecuencia a propósito, artificialmente en su extremo, ruido que en realidad no existe en el sistema, de tal modo que no piensas que la otra persona haya colgado la llamada. Las mismas compañías que dijeron, jamás podremos transportar voz de calidad por Internet. No queremos Internet en nuestras líneas telefónicas, inyectan ahora ruido para simular la pésima calidad de la antigua red, porque ahora estamos transportando audio en tiempo real entre continentes con calidad de CD o incluso con superior calidad. Inversión de infraestructura al completo. 6.2 de la banca a Bitcoin. Ahora tenemos Bitcoin. Tenemos una plataforma descentralizada de gestión de la confianza que puede realizar transacciones a nivel mundial sin intermediarios. Pero aún seguimos viviendo en el viejo sistema. Todavía hoy nos vemos obligados a utilizar casas de cambio conectadas a cuentas de bancos tradicionales, o a realizar transferencias IBAN, o usar tarjetas de crédito. Hoy aún estamos conduciendo el automóvil sobre los caminos embarrados y cubiertos de baches de la banca.
El supercoche Bitcoin, el Fórmula 1 de las finanzas, está comenzando hoy a andar sobre los caminos embarrados de la banca basada en los ordenadores mainframe legendarios de los años 70, un camino plagado de baches. Los bancos dicen, esto no funciona. Mirad, tenéis que aplicar la misma regulación que nosotros. Tenéis que aplicar la misma normativa sobre identidad que nosotros. Tenéis que adaptar la velocidad de vuestros sistemas al de la banca tradicional. Esto nunca funcionará. No solo eso, además no contáis con suficientes usuarios para vuestras infraestructuras, ni tenéis la infraestructura necesaria para atraer tantos usuarios. Así que está claro que nunca funcionará. Pero lo que sí tenemos, al igual que con la electricidad, el automóvil e Internet, es una tecnología con la promesa de miles de nuevas aplicaciones que ellos ni siquiera han podido ni imaginar. Predigo que entre los próximos 15 y 20 años, veremos emerger una impresionante inversión de infraestructura en el mundo de las finanzas. Al principio los bancos se mostrarán resistentes. Después ellos mismos lo adoptarán. Los bancos utilizarán sus sistemas junto a las tecnologías blockchain y Bitcoin, y al final, terminarán realizando sus aplicaciones de banca tradicional sobre un libro de cuentas de confianza descentralizado. Porque aunque pueda resultar muy difícil para la banca tradicional adaptarse a un libro de cuentas de confianza descentralizado, conectar este con los sistemas de banca heredados o legacy, y simular estos antiguos sistemas legacy sobre el libro de cuentas descentralizado, sobre Bitcoin, una cadena de bloques o blockchain global, al final será una tarea trivial. Todo lo que hay que hacer es reducir sus capacidades y velocidad. Por ejemplo, puedo crear una aplicación que toma tus transacciones de Bitcoins y las finaliza entre 3 y 5 días laborables con un coste de $5, implementando así una operativa de banca tradicional. Se parece a la generación del ruido de confort con la telefonía. Para todos aquellos acostumbrados a la banca de la generación anterior, aquellos quienes dicen, no me gustan estas finanzas tan veloces. Me resultan incómodas. Quiero sentarme en la mesa de mi cocina todos los domingos, revisar mis cuentas y asegurarme de que no se ha devuelto ninguna operación. No me gustan esas transferencias electrónicas instantáneas y globales. Me dan miedo, no se preocupen, podemos hacerlas más lentas. Esta inversión de infraestructura nos permitirá efectuar aplicaciones de banca tradicional cómodamente sobre un libro de cuentas global descentralizado, sobre una cadena de bloques o blockchain como Bitcoin, probablemente sobre la blockchain abierta de Bitcoin y simultáneamente abrir la puerta a otras aplicaciones que jamás hemos visto antes. Estas nuevas aplicaciones serán muy diferentes a la banca tradicional. Tan diferentes como lo son un Segway o un monopatín de un carruaje de caballos tradicional. Tan diferente como pasar a la electricidad en una era de iluminación por gas en las casas victorianas tradicionales. Tan extraño como el ruido generado artificialmente en las comunicaciones de datos de voz de alta calidad a través de Internet, que son capaces de hacer mucho más que eso. Poner en marcha el futuro sobre sistemas antiguos es muy difícil. Mientras luchas por conseguirlo, todo el mundo señala al futuro diciendo, mira. No funciona. Cuando inviertes la infraestructura, simular el pasado en la infraestructura del futuro se convierte en algo extremadamente sencillo. De lo que formamos parte hoy, es de las etapas tempranas, mientras fijamos nuestras miradas hacia el futuro del dinero, las primeras etapas de la inversión de infraestructura más importante que el mundo jamás haya experimentado. Gracias. Capítulo 7. La moneda como lenguaje. Bitcoin Expo 2014, Toronto, Ontario, Canadá, abril de 2014. Enlace al vídeo, http://3ubs.youtube.com/watch_v_yiw28y81s7 http://3ubs.youtube.com/watch_v_yiw28y81s7 Esto va a ser un poco más una charla filosófica acerca del futuro de las criptomonedas y sobre lo que he aprendido aquí en este evento. A este evento se le llama la Bitcoin Expo 2014. Se le podría haber llamado la Bitcoin y Ethereum Expo 2014. No sé si os habréis dado cuenta, pero Ethereum ha tenido aquí una gran presencia. Respecto a esto surge una interesante pregunta, por la que muy poca gente me ha preguntado, ¿supone Ethereum una amenaza para el futuro de Bitcoin? ¿Le roba algo de su protagonismo?
Esas son preguntas que he oído varias veces, y he oído a la gente referirse a este asunto en un intento de comprender las altcoins y NDLT, criptomonedas alternativas a Bitcoin, preguntándose si las altcoins esencialmente amenazan el dominio de Bitcoin, si lo debilitan, o si distribuyen el valor de la red con una amplitud desproporcionada. 7.1. Nacido dentro de una moneda. He pensado sobre esta cuestión profundamente. Pienso que fundamentalmente estamos ante una cuestión que evoca el viejo paradigma de las monedas tradicionales. Todos hemos crecido en un mundo en el que las monedas se nos imponen de una manera monopolística, donde las monedas están determinadas estrictamente por las geografías en las que son emitidas, y donde no es posible elegir tu propia moneda. Al igual que sucede con muchas otras cosas en nuestra vida, se trata de algo que viene determinado por nuestro nacimiento. Como resultado de mi nacimiento, he nacido en el seno de una familia griega de clase media alta, con la suerte de contar con bastantes privilegios en mi vida. También adquirí el dracma. Nunca tuve la oportunidad de elegir el dracma, al igual que tampoco pude elegir ser un hombre blanco, ni más de lo que pude elegir nacer en una familia de gente educada. Esas cosas simplemente acontecieron en mi vida. Las monedas, tal como las entendemos, son un artefacto de las naciones-estado. Imponen sobre nuestras vidas grandes restricciones. No elegimos nuestra moneda, ella nos elige a nosotros. Nos vemos forzados a utilizar nuestra moneda impuesta en todas nuestras interacciones. No teníamos más alternativa, hasta el año 2008. Desde ese año vivimos en un mundo muy diferente, pero lamentablemente gran parte del viejo paradigma persiste en nuestras costumbres y formas de pensar. En un mundo en el que tu moneda es un artefacto monopolístico de la nación-estado, restringido geográficamente, la moneda supone un juego de suma 0. La moneda es la bandera, es la nación-estado en sí misma. Es la expresión del valor económico de tu estado. Define tus interacciones en un mundo geopolítico, inmerso en una lucha global por el dominio entre las naciones. No es una elección individual. No tiene nada que ver con el individuo, a excepción de aquel cuya cara aparece en la misma moneda, hasta hace poco aquí en Canadá, una vieja dama blanca llamada Elizabeth. 7.2. La moneda como medio de expresión. Hoy vivimos en un mundo nuevo, un mundo en el que la moneda es una elección personal, y no únicamente una elección en términos de uso. No se trata solo de ser capaces de elegir qué moneda usar como individuos. Además es un medio de expresión. Hoy cualquiera de nosotros puede crear una moneda utilizando un simple formulario web. Mientras pensaba en la evolución de las altcoins y NDLT, criptomonedas alternativas, tal y como las llamamos, me di cuenta que estaba haciendo las preguntas equivocadas. ¿Cuántas monedas habrá? ¿Cuántas altcoins habrá? ¿De qué modo las altcoins competirán en un mundo de criptomonedas según avanzamos hacia el futuro? ¿Habrá cientos de altcoins? Si hubiera cientos de altcoins, ¿qué supondría para el valor de cada una de ellas? ¿Cómo competirían? Esta era la manera equivocada de pensar sobre este asunto. Yo veía las monedas como un juego de suma cero, tal y como era impuesto en mi visión del mundo desde la perspectiva de las naciones-estado que crean dinero. Entonces comencé a pensar en la moneda como una aplicación. Y fue cuando empecé a ver las monedas como un medio de expresión. El dinero, en su esencia, es un lenguaje. Es un lenguaje que utilizamos para expresar valor a los demás. Cuando te doy un billete de $1, lo que estoy diciendo es que quiero entregarte ese valor equivalente. Estoy comunicando mi deseo de intercambiar valor contigo, porque aprecio algo que puedes hacer por mí o algo que puedes proporcionarme. Estoy usando dinero como una ficha o token del lenguaje. 7.2.1. Inventando monedas en el patio del recreo. Esto le sucede a las sociedades humanas, ya tengas moneda oficial o no. Si no tienes una moneda con una cara impresa en ella, la inventas. Una de las cosas que realmente me han cautivado fue comprender que si tienes un entorno de una escuela primaria, y observas a los niños en su hábitat natural, por cierto un hábitat muy poco natural en la mayoría de escuelas, los niños no tienen monedas, ni saben nada de ellas. Pero inventan monedas. Comienzan a intercambiar. Gomas elásticas, cromos de Pokémon, Tamagotchi, muestras de cariño, cotas de popularidad. Los humanos crean monedas como medios de expresión de sus deseos y de su individualidad.
Pensé, ¿qué sucede cuando un niño de 5 años en una escuela primaria puede usar un sitio web para crear Joycoin para competir contra Mariacoin en un juego de popularidad dentro de su escuela? Entonces se me ocurrió, hacer la pregunta ¿cuántas monedas existirán? Es lo mismo que preguntar, ¿cuántos blogs existirán en Internet? La respuesta es simple, todos nosotros. La moneda es ahora un medio de expresión. Pero si todo el mundo puede ahora crear una moneda, ¿cómo adquiere su valor y qué significado o utilidad tiene? ¿Cuál es la diferencia entre la moneda como una expresión de popularidad, como una expresión de deseo, como un meme, una moda, una marca? Ahí abajo ahora mismo, Andrea señala fuera del auditorio, se está celebrando un concurso de ídolos adolescentes canadienses. Uno de los concursantes, Amir, cuenta con un gran grupo de fieles seguidores. Tal vez quiera crear Amir Coin para que sus fans puedan expresar su deseo de verle bailar. ¿Por qué no? La gente me ha sugerido crear Andreas Coin. Creo que es un poco tonto. ¿Pero por qué no? Pienso que en algún momento veremos cosas así. No tendremos cientos de altcoins. No tendremos miles de altcoins. Tendremos cientos de miles y después millones de altcoins. Entonces habrá miles de altcoins que se crearán cada día para organizar comunidades locales, para expresar modas, para crear concursos de popularidad, para codificar el último meme de Internet. 7.3 Autoridad por producción. Con tantas altcoins, ¿cómo diferenciar entre las que tienen valor y las que no? Con el fin de tratar de responder a este tipo de preguntas, a menudo reflexiono sobre la aparición del primer sistema descentralizado en mi vida, Internet. Lo que supuso para entender la información, la escasez de información, la opinión y la autoridad de opinión. Lo que nos hizo a nosotros mismos como sociedad cuando Internet apareció en nuestra escena global. Hubo un tiempo en que si querías acceder a opiniones autorizadas, comprabas un pedazo de papel de una organización que tenía una imprenta de 3 pisos de altura y 4 campos de fútbol de largo y que tenía un nombre largo y rimbombante como The New York Times. Esa organización podía comprar tinta a granel, y a través de la propiedad de esta enorme fábrica, obtenían el peso de la autoridad. Atribuíamos la autoridad a esas instituciones y usábamos esa autoridad para decidir qué opiniones importaban y cuáles no. Los utilizábamos como preservadores de la autoridad creadora de opinión. Entonces Internet acabó con todo eso porque de repente todo el mundo podía imprimir, cualquiera podía publicar. 7.4 Autoridad por mérito. En los primeros días la gente preguntaba, ¿cómo sabremos qué opinión importa si todo el mundo puede publicar su opinión? ¿Será el fin?, pensaron. Pero sucedió algo sorprendente. Pasamos de un mundo en el que la autoridad y la opinión provenían del emisor, de la autoridad del poder del editor, a un mundo en el que tuvimos que valorar la opinión por sus propios méritos, por el propio contenido de la misma. Llegamos a un mundo en el que The New York Times imprime contenido tóxico que hace que una nación entera entre en guerra, y en el que un blogger egipcio en las líneas de frente de una revolución, hace pública la verdad que otros pretenden ocultar. De repente el mundo da un vuelco. La autoridad deja de ser quien posee la imprenta. Ahora lo que importa es quién tiene el contenido. Esto mismo es lo que hemos hecho con las monedas. 7.5 Valorando las monedas por su uso. Ahora, la autoridad no se deriva de la soberanía del emisor, de la imprenta de un Estado-nación que puede declarar a través del monopolio y el uso de la fuerza que esta es la moneda que tendrás que usar. Ahora podemos elegir la moneda y hasta un niño de 5 años puede crear monedas. Tal vez la moneda que el niño de 5 años llegara a crear, pudiera tener valor monetario algún día, o quizá no. Lo más probable es que no. Pero algunos sí que lo lograrán. Debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde tenemos que juzgar las monedas no por quien las emite, sino por quienes las aceptan y aprecian. O más bien, por cuántas personas las usan y para qué las usan. Imaginemos un mundo en el que una moneda se está utilizando de una manera generalizada y nadie recuerda quién la creó ni para qué. Lo único que saben es que dentro de su comunidad local, es una moneda con poder adquisitivo. Como un pequeño pensamiento fantasioso, imaginémonos en una década adelante en el futuro, en un pueblo rural aislado de las naciones desarrolladas, donde los habitantes utilizan 2 monedas. Una tiene un Shiba Inu, una raza japonesa de perro, en su anverso y se llama Dogecoin. No estoy muy seguro de cómo se pronuncia, aunque no importa,
pero se puede comprar media docena de huevos con ella. Los otros habitantes utilizan otra moneda que tiene una señora blanca, de cierta edad, llamada Elizabeth en su anverso. No tienen ni idea de quién es esa señora. No saben cómo consiguió aparecer en la moneda. Quizá escribió una bonita canción. Tal vez ganó el Canadian Tina Idol. Nadie lo recuerda, pero puedes comprar 6 huevos con esa moneda. A esa gente no le interesa saber quién emitió la moneda, lo que importa es si tiene poder adquisitivo o no. La moneda se evalúa puramente sobre su base monetaria, debido a su adopción, debido a la aceptación de su uso. Hay una diferencia fundamental entre esas dos monedas. Una cuenta con suministro de monedas basado en un algoritmo predecible y estable. La otra tiene una señora blanca de edad llamada Elizabeth en su anverso. De hecho, una de ellas tiene cierto valor intrínseco real porque se ha despojado de la incertidumbre del sistema monetario. La otra, sin embargo, no. Necesitamos estar preparados para vivir en un mundo en el que múltiples monedas coexistirán. 7.5.1 Múltiples monedas coexistiendo. Las monedas como medio de expresión, las monedas como herramienta del lenguaje, no son ya competencia del emisor. Depende de nosotros como individuos la elección de nuestras monedas y otorgarles su valor a través del uso que les demos. Le otorgamos valor a través de la adopción. Nos sorprenderán algunas de las monedas que surgirán de una moda, una broma, quizás una broma tonta, y explotarán en la conciencia viral en Internet, para luego convertirse en poderes monetarios reales en uso en una amplia población. ¿Cómo operaremos en un mundo así? ¿Qué significará la competencia entre monedas si habrá millones? ¿Qué pasará si la escasez digital realmente cobra relevancia, pero solo en una base local y solo en el contexto de cada una de estas monedas? ¿Qué pasará si dicha escasez no es controlada por el emisor, sino que es el resultado mismo de la adopción de la propia ficha o token? Vamos a tener monedas para diferentes usos. Ya tenéis Bitcoin, que proporciona una política monetaria muy específica. Tenéis Ethereum, que puede proporcionaros una plataforma para la ejecución automática de contratos. Está Namecoin para la convención de nombres distribuida. Hay muchas otras y habrá más que resolverán otro tipo de problemas, plegamiento de proteínas, la búsqueda de vida extraterrestre. Probablemente tengamos monedas mejor diseñadas para microtransacciones y micropagos con resolución muy rápida. Tal vez tengamos monedas orientadas a transacciones grandes, como bienes inmuebles. ¿Quién sabe? Si pensáis en la moneda como una aplicación, entonces os daréis cuenta de sus infinitas posibilidades. En Internet, el correo electrónico fue el abuelo de todas las aplicaciones. El correo electrónico, como Bitcoin, fue la aplicación asesina que nos permitió descubrir el poder de las comunicaciones descentralizadas y adoptar aquella, entonces nueva plataforma, llamada Internet. El correo electrónico fue suficiente para proporcionar la utilidad necesaria para difundir Internet en todo el mundo, pero fue solo la primera aplicación. Luego fueron apareciendo la mensajería instantánea, los foros, los tablones de anuncios, Facebook, Twitter. ¿Os preocupa que Twitter pueda acabar con el correo electrónico? ¿Que Facebook destruya la mensajería instantánea? ¿Os preocupa que la utilidad del correo electrónico se vea menguada de alguna manera por la existencia de Twitter? No nos preocupamos por estas cosas porque entendemos que cada una sirve a un propósito diferente. Algunas nos permiten expresarnos a través de una modalidad de comunicación instantánea y en tiempo real. Algunas nos permiten tener una comunicación asimétrica, por ejemplo, usando Twitter puedo dirigirme a una audiencia de miles de personas y recibir comentarios en tiempo real, sin tener que tener una comunicación bidireccional y síncrona. Otras, como el correo electrónico, nos permiten mantener comunicaciones asíncronas a largo plazo entre personas. Lo que hacemos es construir interfaces, construir abstracciones, construir herramientas unificadoras, que nos permitan usar todas estas modalidades desde una única interfaz y movernos entre ellas de manera fluida. Por lo tanto, podemos empezar a transmitir un mensaje de texto corto a alguien, entrar en una conversación, convertirlo en una conversación de audio, decidir que queremos mostrarles nuestro perro, encender la cámara de vídeo, convertirla en videoconferencia y cuando terminamos con la conversación, terminamos con un correo electrónico para resumir lo que hemos acordado. Hemos pasado por 5 diferentes modalidades de comunicación en una sola interfaz unificada.
Debido a invenciones como las cadenas laterales o sidechains, las casas de cambio de activos descentralizadas, los sistemas de flujo de líquido y la completa ausencia de monopolio, de bloqueo monetario, de situaciones en las que somos rehenes de la moneda, seremos capaces de convertir instantáneamente y a muy bajo coste entre diferentes criptomonedas. Si podemos hacer todo eso, entonces no importará cuán complicado sea, porque nosotros no tendremos que hacerlo, nuestra interfaz de cartera unificada lo hará por nosotros, tratando de ver qué es lo que deseamos conseguir en cada momento con las monedas de nuestra cartera unificada. Si estoy comprando una casa, podría expresar mi voluntad transaccional en la modalidad de Bitcoin, porque esta podría ser la moneda más adecuada. Cuando intento obtener el dominio para esa casa, lo que hará será convertir algunos Namecoins por el nuevo dominio. El contrato se pagará en Ethers. Cuando le de la propina al camarero por la taza de café que me sirvió por la mañana, la cartera unificada decidirá ofrecerle Dogecoins. Mi interfaz ocultará todas estas diferencias haciendo que todo sea más fácil. 7.5.2 La moneda como aplicación. Esto es lo que pienso que pasará con las monedas. Vamos a empezar a tratar las monedas como aplicaciones, y para poder hacerlo vamos a necesitar interfaces que nos ofrezcan una experiencia unificada con ellas, permitiéndonos tener una única cartera con quizá 150 monedas diferentes. Puedo ver un mundo en el que podremos movernos sin problemas entre diferentes monedas de una manera multimodal. Hay algo más que surge de esto y es, que existen grandes posibilidades de que vayamos a abstraer el valor del tipo de cambio de la moneda actual. Si tenemos un sistema de comunicación multimodal, ya no necesitaremos consultar los valores individuales y los tipos de cambio de todos esos bienes, activos o monedas. 7.5.3 Moneda índice. Hay muchas posibilidades de que tengamos una moneda índice, una moneda que no es en sí misma comerciable, que no tiene un uso intrínseco como un producto transaccional, sino que solo se utiliza para expresar el poder adquisitivo entre las diversas monedas de nuestras carteras. Puedo tener 1000 unidades de moneda unificada. No se pueden comprar unidades de moneda unificada. Usted puede comprar Bitcoin y luego me puede decir cuántas unidades de moneda unificada valen o representan. Pongo precio a todo en unidades de moneda unificada, y luego pago en Dogecoin o Namecoin o Bitcoin o Ether, dependiendo de cómo quiero usarlo. Ya estamos haciendo esto mismo en los mercados financieros. De hecho, podéis operar S&P 500. No compras una sola compañía, lo que compras es la agregación de todos los activos diferentes que están en el mercado de valores, como una expresión del valor total de mercado. A continuación, puedes utilizar ese meta-instrumento con el fin de ponerle precio a las transacciones. Por ejemplo, la London Interbank Offered Rate es utilizada como un tipo de meta-interés para contractualmente vincular activos a un conjunto global de tipos de interés. No necesitas decir, voy a comprar esto al precio que marca el Bundesbank. Sino que dirás, voy a comprar esto al LIBOR más 2, y entonces tienes un punto estable de referencia para las transacciones. Sospecho que vamos a ver lo mismo con las criptomonedas. Es probable que veamos metamonedas con el único propósito de agregar el valor de todas nuestras monedas en nuestras carteras y permitirnos entender el valor como una abstracción que existe independientemente de las monedas en las que se expresa. 7.6 La elección de monedas y las comunidades. Esta es una perspectiva ligeramente filosófica. Ether no está compitiendo con Bitcoin, Bitcoin no está compitiendo con Litecoin. Todas ellas son medios para expresar la modalidad transaccional que deseamos usar en un determinado momento para lograr nuestro objetivo. Esto supone una herramienta muy importante y de gran alcance. En la elección que hacemos por estas monedas, a la vez estamos alineándonos con una determinada comunidad. La adopción no es simplemente el acto de usar la moneda, además supone unirse a una comunidad que también ha optado por adoptar esa moneda. Cuando elijo adoptar Bitcoin, estoy confiando en su política monetaria de sus 21 millones de monedas totales a emitir como fuente estable de valor. Si elijo adoptar Freecoin, confío en una moneda de base inflacionaria, que tiene una tasa de interés negativo, que fomenta el consumo y desalienta la acumulación de moneda. Elijo mi política a través de mi moneda, y con esa elección me estoy asociando con una comunidad global que ha hecho la misma elección que yo, y que está expresando esa misma elección a través de la moneda. Al igual que cuando elijo una aplicación en Internet para comunicarme,
también me estoy alineando con su correspondiente comunidad. Yo no uso Twitter solo porque es un mecanismo de comunicación conveniente. Yo uso Twitter porque estoy de acuerdo con muchos de los conceptos y filosofías de la comunidad de personas que lo utilizan. A través de las monedas, esta elección es una opción política mucho más poderosa. Hemos entrado en el reino de la metapolítica, de la política basada en algoritmos, en el reino de potenciales y futuras comunidades globales capaces de crear y fomentar consensos políticos comunes, respaldados por sus propias monedas, las que todos aceptan y fomentan en comunidad haciendo uso de ellas. ¿Quieres inflación? Utiliza una moneda inflacionaria. ¿Basas toda la economía y tu propia inversión en el oro? Utiliza una moneda deflacionaria. ¿Deseas una moneda que fomente un ingreso mínimo garantizado para los pobres? Utiliza monedas que expresen esa política. ¿Quieres una moneda que fomente la extinción del uso del carbón? Utiliza monedas que expresen una política ecologista. Vamos a empezar a ver cómo comunidades políticas y monedas convergen y nos permiten hacer estas elecciones. Así como puedo apoyar a Joycoin, para decir que Joey es el chico más guay entre los chicos de 5 años, también podría apoyar a Greencoin, porque me preocupa el calentamiento global. ¿O no? Puedo apoyarme a Atcoin si realmente me gusta la carne roja. Lo que sea. También World Wide Wrestling Coin, NDLT, Wrestling igual a lucha libre profesional, no habría problema. Podría surgir alguna iniciativa así. En realidad todas estas cosas son formas de expresión, y eso nos hace volver al punto original, esas monedas, al final, son realmente otra forma de lenguaje. Un lenguaje por el cual comunicamos nuestras expectativas y deseos de valor, y ahora que podemos hacerlo a escala global, ahora que cada uno de nosotros puede crear innovadoras monedas, nuestras opiniones realmente importarán. Hemos superado el juego de suma cero. Ya no es asunto de los estados-nación. No se trata de quien adopta Bitcoin primero o de quien adopta primero las criptomonedas, ya que Internet está adoptando las criptomonedas, e Internet es la economía más grande del mundo. Es la primera economía transnacional, y necesita una moneda transnacional. 7.7. La moneda crea soberanía. En resumen, hemos invertido la ecuación básica y fundamental de la moneda. Durante milenios, hasta el año 2008, la soberanía ha definido la moneda. La soberanía era la base sobre la cual la moneda podía ser creada, y esa moneda permitió que se expresara esa soberanía. El monopolio de la moneda es la base de la soberanía. Ahora Internet tiene una moneda. E Internet va a utilizar esa moneda para crear soberanía. Después de 2008, la moneda es quien crea la soberanía. Internet tiene su propia moneda, lo que significa que Internet tiene poder adquisitivo. Lo que significa que Internet tiene libertad económica. Lo que significa que Internet puede ejercer esa libertad económica en un enfoque post-nación, ignorando las fronteras y haciendo que el Estado-nación no sea obsoleto, pero sí mucho menos relevante. Cuando un blogger egipcio no solo puede bloguear sobre la revolución, sino también financiar esa revolución mediante bitcoins, y puede conectarse con personas de todo el mundo que comparten sus ideas sobre la autodeterminación y la libertad, está expresando su propia soberanía como individuo, y está expresando la soberanía de su comunidad mediante el uso de esa moneda. Este es el mundo en el que ahora vivimos, un mundo en el que las monedas pueden coexistir, un mundo donde las monedas, junto con la adopción por parte de sus usuarios, son los nuevos creadores de soberanía. Gracias. Capítulo 8. Principios de diseño de Bitcoin. Esta charla se celebró en junio de 2015 en el Harvard Innovation Lab de Boston, Massachusetts, como parte de un taller de diseño de su IDEO Lab. Durante estos 2 días de taller, los estudiantes compitieron creando prototipos de aplicaciones basadas en Bitcoin y blockchains. Enlace al vídeo, http://3ubs.youtube.com/watch_v-ur037lysb8m http://3ubs.youtube.com/watch_v-ur037lysb8m. Buenos días a todos. Vaya. Menuda tarea complicada tenéis. A un nivel muy básico, tenéis que intentar comprender lo que es Bitcoin. Podría responder a esa pregunta con 4 palabras.
Bitcoin es dinero digital. Pero esto es insuficiente para captar incluso la idea más básica. Es mucho más que el dinero de Internet. En realidad se trata de una red de consenso descentralizado, basada en tecnología blockchain y un algoritmo de prueba de trabajo que permite que una ficha o token digital llamado Bitcoin actúe como recompensa en un sistema en el que los mineros compiten por otorgar validez a las transacciones y... Vaya por Dios, resulta tan apasionante que es fácil irse por las ramas. Lo cierto es que después de un par de años explorando lo que es Bitcoin, descubres que aún te queda mucho que aprender. Todavía sigues tratando de comprender lo que realmente es. En parte esto es así debido a que Bitcoin es una nueva tecnología, una tecnología completamente disruptiva, pero a la vez es una abstracción de una tecnología muy antigua. Esa tecnología tan antigua es el dinero. El dinero es una herramienta, es una tecnología. De hecho comparte similitudes con las estructuras lingüísticas, ya que lo usamos como un lenguaje para comunicar valor entre nosotros en sociedad. 8.1 Historia del dinero. ¿Quién aquí quiere decirnos qué antigüedad podría tener el dinero? Alguien entre la audiencia dice 5,000 años. Muy bien, no está mal. Un poco más antigua. Venga, intentadlo de nuevo. El problema que surge al tratar de comprender la historia del dinero, es que el dinero es más antiguo que la propia historia. Podemos analizar escrituras antiguas que hablen sobre el dinero. Sin embargo, el dinero es más antiguo que la propia escritura. Esto puede que os confunda un poco. ¿Ponéis cara de ¿el dinero es más antiguo que la escritura? Eso no puede ser. De hecho, si observáis las primeras formas de escritura, comprobaréis que se tratan de cálculos. Son libros contables. Las primeras formas escarbadas con diferentes utensilios en tablas de arcilla o piedra eran libros contables. Representaban cuántas ánforas de aceite habían sido entregadas al faraón. Si retrocedéis aún más en el tiempo, encontramos formas ancestrales de dinero entre las ruinas de civilizaciones antiguas, cuentas, plumas, conchas, piedras gigantes. El dinero ha tenido muchas formas, pero existe y ha existido desde que utilizamos el lenguaje. Estamos ante una tecnología verdaderamente antigua. Así que no tiene 5,000 años. Probablemente esté más cerca de los 500,000 años de antigüedad. 8.1.1 Los primates y el dinero. En realidad, vemos cómo el dinero también surge entre otras especies. Especies inteligentes como los primates, algunos tipos de pájaros como los cuervos, e incluso algunos mamíferos como los delfines utilizan algunas formas de tokens para expresar valor entre ellos. También podrían aprender los mecanismos del dinero. Se puede enseñar a los primates que si le dan la vuelta a un determinado tipo de piedra, podrían conseguir un plátano. En poco tiempo se les puede observar cómo eso no solo se convierte en parte de la cultura de los primates, sino que termina transmitiéndose a la siguiente generación, y comienzan a desarrollar actividades económicas. Algunas actividades económicas no muy agradables. Inventan el robo a mano armada, empleando la fuerza contra los que tienen piedras, a quienes se las roban para obtener plátanos a cambio. Inventan el intercambio de favores sexuales por piedras, y así también poder conseguir plátanos. Inventan algunas de las actividades económicas más primitivas. El dinero es antiguo, es una tecnología extremadamente antigua y realmente ninguno de nosotros lo comprendemos profundamente. Si os lo queréis demostrar a vosotros mismos, sentaros un día con un niño de 4 años y tened una conversación con él tratando de explicarle lo que es el dinero. Descubriréis enseguida que el niño formula muy buenas preguntas para las que no tenéis respuesta. Podéis ver a padres pasando por esto, y os aseguro que es para morirse de risa. Mamá, ¿de dónde sale el dinero? Los bancos lo hacen. Sí. ¿Pero cómo lo hacen? Pues lo imprimen. ¿Por qué entonces no podemos imprimir más? Anda, ve a limpiar tu habitación. En una conversación acerca del dinero, son tan solo necesarias 3 preguntas para mandar a los peques a limpiar su habitación, y esto sucede porque los adultos realmente no lo comprenden. Incluso aunque es una herramienta cultural que ha existido en nuestra especie desde hace cientos de miles de años, no comprendemos cómo funciona. 8.2 Características del dinero.
Hemos pasado por varias iteraciones o cambios tecnológicos del dinero. Empezamos con formas muy básicas del dinero. Estas formas básicas tuvieron características únicas que las hicieron buenas como tal. ¿Qué es lo que hace que algo sea bueno como dinero? Algo que es raro. Conchas, plumas. Puedes usar conchas como dinero, a menos que vivas cerca de una playa. Si vives cerca de una playa no conviene que uses conchas como dinero. Debes poder transportar valor de manera fácil y cómoda. Así que debería ser fácil de transportar. Con pocas excepciones, el dinero es fácilmente transportable. Si la cantidad de dinero que tienes que acarrear para comprar una vaca es más pesado que la propia vaca, entonces no será bueno como dinero. Esto es por lo que habitualmente no se ve, por ejemplo, utilizar el oro como moneda de cambio. Es muy pesado. Otras características del dinero. Debe ser difícil de fabricar, debe ser difícil crear más cantidades de él. Debe ser fácil comprobar su autenticidad y sus posibles falsificaciones. Debe ser fungible. Si estoy utilizando conchas, entonces esta concha o cualquier otra concha deben tener el mismo valor. Si te doy $1, no importa el dólar que te dé, es fungible. Todo dólar puede ser sustituido por cualquier otro. Estas son las tecnologías y gradualmente con el paso del tiempo, hemos creado abstracciones. El dinero es en sí mismo una abstracción. Si no es una abstracción, entonces no es dinero, en ese caso sería trueque. Si te doy plátanos a cambio de tu cabra, eso no es dinero. Los plátanos no son dinero porque se pueden comer. No los utilizáis para cambiarlos por otras cosas. Eso sería hacer trueque con ellos. Estarías cambiando un producto por otro. Si por el contrario es algo abstracto, si no tiene un uso práctico en sí mismo, entonces como abstracción del valor, representa algo más, representa un valor compartido.